elección. Sus parlamentarios acuden al Tribunal Constitucional para habilitar una reelección más ilegal. En esa elección se comete fraude, lo grita un país. El presidente anula la elección, despide al Tribunal Electoral que lo habilitó irregularmente y convoca a elegir uno nuevo. La gente en la calle lo repudia, llama a nuevas elecciones, no lo escuchan, renuncia, huye y se va del país, se va a México. Lo sucede a una presidenta que llamó a nuevas elecciones. Esta vez fueron limpias. El huido vuelve al país y el fraude es historia. La presidenta constitucional que lo sucede va a la cárcel y es procesada irregularmente. El que hizo fraude acusa, no pasó nada con él. 2019, fraude y después. Un libro de Carlos Valverde para mantener la memoria, para incomodar al poder. Converso con Gonzalo Chávez. Gonzalo, buenos días y muchas gracias por atendernos. Sobre llovido mojado, dice el dicho, Standard y Poor's nos bajaron la calificación y una calificación bien fea, CCC. A ver, contanos. Bueno, en realidad, digamos, ya hace tiempo varias calificadoras de riesgo nos vienen anunciando los problemas de la economía boliviana, que muchos de los analistas económicos y políticos los decíamos hace ya varios meses e inclusive años, ¿no? En esta oportunidad tú ves que Standard & Poor's, que es la que ha bajado la calificación, dice problemas en el sector externo, problemas de déficit público, pérdida de reservas internacionales, falta de transparencia informativa en los datos, decrecimiento del producto. Esas son las razones por las cuales nos han bajado pues nuestra calificación de B- a CCC+, que básicamente significa que estás al borde del aplazo, ¿no es cierto? Para ponerlo en términos, debilidad de la economía, ¿no? Dice. Debilidad de la economía. Enormes debilidades en la economía, sí. Y que el gobierno insiste en negar sistemáticamente. Ya ha salido hace algunos minutos antes el ministro de Economía y Finanzas a decir, no, están equivocados, echarle la culpa al que hace el diagnóstico, no se equivoca, no está, nosotros está una maravilla. Es decir, a negar los problemas. Entonces, si esta fuera una enfermedad grave como la que estamos teniendo, pues el paciente Bolivia, a través de sus médicos junior que nos gobiernan, están en la fase de negar los problemas y decir, no, eso es un diagnóstico equivocado, no tomaron en cuenta que estamos invirtiendo ahora sí en exploración y producción de gas, estamos con las nuevas plantas de litio, estamos con la urea, es decir, estás de alguna manera con medidas todavía paliativas y hacia adelante, pero el diagnóstico es contundente. La economía boliviana está en un proceso de desaceleración y está con varios huecos y problemas de orden macroeconómico, ¿no? A ver, Gonzalo, mal en economía, el problema es estructural, tenemos un déficit público permanente, 11 años ya, y seguimos negando todo lo que hay con un aditamento. Todo lo que estamos anunciando es para que, si da resultado, comencemos a verlo de aquí 5 o 6 años. ¿Qué hacemos por los 5 años hasta que lleguemos a la bonanza? Bueno, mira, lamentablemente, pues ese es el diagnóstico y lo único que te queda en este caso es rezar, porque no hay otras. El gobierno no te está dando las soluciones para este diagnóstico complicado, como tú bien dices, de agotamiento del modelo económico. Esto no se va a pasar, y no se va a pasar simplemente porque entre otro médico o porque elijas a otro gobierno o porque de repente aparezcan un poco más de dólares. Estás frente a un muerto que se olvidó de caer. El modelo económico primario exportador rentista ha perdido su ajayo, ha perdido su alma. Y eso tiene que ver con el generador del excedente, que era el sector hidrocarburos. Bolivia exportaba 6.600 millones de dólares al año en 2014. Ahora está en 3.000 millones de dólares. Y han desaparecido del Estado boliviano porque ya no hay la renta gasífera, 3.200 millones de dólares. Entonces han matado a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB, y no hay el excedente que hacía funcionar el modelo económico. Por lo tanto, este es simplemente el origen de los deterioros macroeconómicos, falta de diésel, falta de dólares, falta de agua, falta, ¿no es cierto?, de varios recursos, y el gobierno niega el problema
y cuanto más niega, más crece, ¿no es cierto? Porque ha perdido también grados importantes de credibilidad. Y lo más divertido en todo esto, que ahora Evo Morales, en función de su nuevo trabajo, o su nueva rol de analista económico, les dice exactamente lo que nosotros le venimos diciendo hace varios años atrás, inclusive a él cuando era presidente. Ahora, el litio parece no ser tampoco una respuesta a nuestros problemas porque ha caído su precio y no se ve que vaya a subir los próximos años. Bueno, el litio puede, como está en este caso, que simplemente es reproducir el modelo primario exportador de la plata, del estaño, del gas, ¿no? Donde solo te encaras en el problema del litio, del producto, de la minería, y no ves el clúster, no ves el conglomerado, no ves las conexiones, evidentemente puedes caer en exactamente lo mismo. Además, está atrasado, ¿no es cierto? Es decir, nuevamente la industrialización boliviana es bastante particular. Yo diría que en algún momento va a entrar a los anales de la historia de las tonterías, ¿no? Resulta que invertimos $300 millones en una planta de azúcar en el norte de La Paz, y una vez que se hizo la inversión se descubrió que no había insumos, que no había caña de azúcar suficiente. Después igual, $700 millones en el tema de la urea, bombos y platillos, y de repente, pequeño detalle, no hay los insumos que tienen que ver con el gas. Y ahora estamos en la misma línea con el litio. Las plantas están prácticamente listas según el gobierno, no hay agua. Pero pequeño detalle, no hay gas ni agua. Entonces, ese es el modelo, ¿no es cierto? Que cree en las fantasías, cree en los relatos ideológicos que se pone por delante y no en el tema concreto y práctico. Entonces, el modelo pues puede ser que tenga cierto oxígeno en el mediano plazo, pero esta vía crucis de los próximos 2-3 años las vamos a tener que pasar solos, ¿no? Pero el mediano plazo implicaría tener, por ejemplo, en el litio, agua por lo menos, porque el derroche de agua para generar una tonelada de ese litio aprovechable va a necesitar muchísima más agua de lo que hay en la zona. ¿Cómo es posible que se siga insistiendo en que esto va a dar resultado si a toda vista está que no va a dar? Bueno, eso es justamente cuando tú te dejas llevar por la ideología y no por los hechos, no por la realidad, cuando haces fantasías, ¿no es cierto?, en el tema de la industrialización. Y evidentemente no hay agua y no hay litio suficiente en materia prima para que comiencen a funcionar los procesos. Entonces, ahí la cosa se ha complicado radicalmente. Entonces, son 2-3 años que pueden ser muy complicados, que ya están siendo complicados, ¿no es cierto?, y que el gobierno no ve que hay que dar un golpe de timón y sigue insistiendo en este modelo porque ahora quiere otras 130 empresas públicas, ha decidido invertir $480 millones que no tiene en el sector farmacéutico. Es decir, sigue el relato ideológico, sigue el delirio político de que se puede hacer una industrialización sin recursos y sin insumos. El tema de los combustibles, que tenemos que importarlos, cuando hay un informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de sus técnicos a sus entes superiores, donde nos están mostrando prácticamente un estado insolvente, porque todo atora en que no hay plata para comprar, para traer, para importar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es gravísimo, ¿no es cierto? Porque, como te digo, han desaparecido del Estado boliviano $3.200 millones que eran de ingresos del gas, que venía, por supuesto, de impuestos, de regalías, de todas esas cosas. No habiendo ese dinero, ¿con qué dinero vas a pagar? Entonces estás viviendo al debe, al préstamo, andas bicicleteando, pagas un poquito aquí, te vuelves a comprar, le pagas otro poquito. Es decir, es una situación sumamente precaria y que, digamos, por el lado de los ingresos, este problema viene desde el año 2014 y seguimos insistiendo. Nos hemos gastado todas las reservas internacionales del Banco Central, nos hemos endeudado, hemos aumentado un déficit público, es decir, hemos estado viviendo del préstamo, viviendo artificialmente y no asumimos que hay que cortar gastos públicos. Es decir, no puedes tener
una situación razonable si solo piensas por el lado de los ingresos, que ya no los tienes y que están cayendo y no hay forma, están raspando la olla, Carlos. Sí. Y lo hacen lo más elemental. Si ya no puedo tener los ingresos que tenía en el pasado, estos han bajado en 30, 40%, lo responsable es cortar el gasto público, que es enorme en gente que siguen con inversiones públicas en el tema de empresas estatales, que siguen insistiendo de que es inflando la demanda que vamos a recuperar, pero ya no hay dinero. Y eso es algo que lamentablemente pues el gobierno no se da cuenta, pero y si se da, sabe que hay elecciones el 2024 y el 2025, y bueno, tiene que llegar como sea, ¿no es cierto? Tiene que hacer como el Cid Campeador. Una vez muerto, tú sabes que al Cid Campeador lo sacaban a las batallas amarrado a un caballo, ya que él estaba muerto, pero era para asustar a los enemigos. Pero este modelo pues ya no asusta, sino simplemente pues preocupa, ¿no? ¿Cuánto hay que achicar el gasto público para intentar algo que más o menos nos mantenga unos años más hasta que venga alguien que diga, bueno, señores, no te voy a decir mi ley, porque la situación argentina es mucho más complicada, la nuestra por suerte no es tanto, pero igual puede llegar a deteriorarse esos niveles, ¿no? No, definitivamente. Ahora mira, hemos entrado en una fase tan compleja de la política económica que en inglés se llama every penny counts, o para ponerlo en un buen castellano, cada puchito cuenta. No hay solución mágica. Esto no, ¿de dónde vas a sacar 3.200 millones de dólares? No hay forma, ¿no es cierto? Y todos los proyectos están en el mediano plazo. Entonces, has entrado en juntar puchitos y no te queda otra. Entre el que entre. Puede entrar, ¿no es cierto?, San Martín de Porres, con una mezcla de Adam Smith que va a tener el mismo problema que si entrara Carlos Marx, ¿no es cierto?, en vivo. Entonces, tú, lamentablemente, por ejemplo, en el caso del corte del gasto público, vas a hacer un corte. Probablemente pueden ser 300, 400 millones de dólares. ¿Eso resuelve el tema? No. O sea, eliminar 5 ministerios, 6 ministerios, bueno, sí, ayuda, pero es un puchito. Entonces, tienes que entender que tienes que juntar varios puchitos. Entonces, probablemente necesitas hacer cortes importantes con gastos públicos, cerrar algunas empresas públicas, pero no vas a tener el volumen requerido, gigantesco que necesitas. Probablemente vas a tener que hacer algo con el precio de los hidrocarburos, en especial de la gasolina, que habría que sincerarla, ¿no es cierto? Pero no para todos. De repente hacer un precio diferenciado para automóviles caros, ¿no es cierto?, de lujo, y cobrarles más con eso. Felizmente ahora tenemos la tecnología y la Big Data para controlar eso sin problemas y dejar que el precio de la gasolina sea barato para transporte público o para las petitas, para ponerlo de manera sencilla. ¿Y eso te va a resolver el problema completamente? No, te va a dar otros puchitos, tal vez 200, 300 millones de dólares. El diésel es mucho más complejo de tocarlo. Entonces, lo que tú has entrado en una fase, por lo menos con este gobierno, que la única alternativa es ir juntando pedacitos. El tema del biodiesel, ¿va a resolver? No, tú sabes muy bien eso, pero te va a dar otros 100 millones de dólares, sí, ok, otro puchito. Lamentablemente hemos entrado en esa situación que si no vas tomando estas medidas así rápidas, cortas y que sean efectivas, pues la enfermedad va a seguir continuando y pues Bolivia no se va a parecer a Venezuela, se va a parecer a la Argentina de hoy. Y por supuesto no hay Milei que resuelva eso en Bolivia. Pero nosotros, ¿cómo podemos solucionar esto? Me estás diciendo, esto ni juntando todo esto resuelven el problema que tenemos, que es una falta de plata, porque nuestro problema es falta de plata. Yo te pregunto, un 21060 con otro número ya o con otro tipo de soluciones, ¿puede dar un corte a todo esto? Mira, yo creo que las circunstancias son complejas. No nos olvidemos que el 21060 enfrentó una hiperinflación. Claro. ¿Cierto? Y ahorita ni eso hay. Claro, en la actualidad lo que tú tienes, ¿no es cierto?, es una
hipertrofia de los tumores, pero dentro del cuerpo. La inflación y la hiperinflación pueden ser asimiladas, por ejemplo, a la temperatura de un cuerpo. Cuando un cuerpo está enfermo, ¿no es cierto?, inmediatamente sube la temperatura, y si sube la temperatura, pues preocupa a todo el mundo, y hay que bajar esa temperatura, y es el síntoma que se siente, todo el mundo lo siente, y es un problema. Esa es la inflación. La inflación es un síntoma de problemas complejos como el déficit público, como la baja productividad, ¿no es cierto?, o como la escasez de reservas internacionales que tenga. Entonces, Bolivia, ¿no es cierto?, tiene problemas estructurales. Wow. Es decir, el 21060 fue hecho para acabar con la hiperinflación en un primer momento, muy exitosamente, y que los argentinos deberían ver cómo se acaba con una hiperinflación sin necesidad de cerrar el Banco Central ni cambiar de moneda, ¿no? Pero estás tratando los síntomas. Después vinieron las reformas estructurales con el 21060 para ver las causas, ¿no? La liberalización, el cierre de empresas estatales, etcétera, etcétera. Entonces, en este instante, tú has dopado al paciente, le has puesto belladona, mentolatum, pero el puchichi está ahí, solo sale la puntita, ¿no es cierto? Pero el puchichi ahí abajo es gigante. Entonces tienes que tratar primero tienes que reconocer que tienes un puchichi, ¿no es cierto? Y no puedes negarlo. Dices, no, ese granito chiquitito, no es nada, es un pequeño clavito negro, nada más. No, ese es un puchichi gigante. El déficit público es un puchichi grande. ¿No es cierto? Las pérdidas de reservas internacionales es un puchichi gigante. Una economía informal gigantesca es un tumor muy grandote. Entonces, para tratar eso, tú necesitas otro tipo de shock, y pasa por un tratamiento más profundo, estructural, de modificación del patrón de desarrollo económico. Pero eso no se hace por arte de magia, ¿no es cierto? Eso va a tomar tiempo y requiere de consistencia para decir, voy a cambiar este modelo económico. Y eso te va a traer poco a poco un tratamiento que seguramente no se resuelve en meses. Entonces, el 21060, ¿sí?, en el imaginario, era una política de shock. Ahora necesitas una política de shock también, pero para tratar los tumores, no la temperatura, ¿no es cierto? Y ese es el desafío que tenemos como país, de entender que tenemos que reducir el tamaño del Estado por el tema del déficit público. Tenemos que apoyar el emprendimiento y la diversificación productiva. Tenemos que dar un shock de capital humano que es central para el desarrollo productivo. Tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de generar una economía donde el sector formal crezca más en proporción al sector informal. Pero esos son tumores que están dentro del cuerpo ya con serios problemas, pero que no los estás viendo. Y el gobierno te dice, pero ¿de qué te preocupas si esto es un granito? Y cuando tú le dices, no es un granito, es un puchichi que tiene raíces muy profundas. No, eso no es cierto. ¿No es cierto? Pero ahí está. Y si eso revienta, la cosa se complica mucho. Entonces, ahora hay que hacer los tratamientos preventivos, porque nadie quiere que la inflación se dispare. Nadie quiere que el crecimiento sea negativo. Nadie quiere que el desempleo se vaya al cielo, ¿no? Y si no se hace, ¿cuánto tiempo vamos a pasar hasta que reviente todo? Bueno, eso es difícil saber con exactitud, pero el problema es que los problemas ya están ahí. Claro. O sea, claro, lo que revienta ya es pues cuando, imagínate, es cuando la cosa está muy grave. Los problemas en economía informal están ahí. El déficit público está ahí hace 11 años. La pérdida de reservas internacionales tiene también 10, 12 años. Es decir, muchos de los temas económicos están ahí. ¿No es cierto? Y ya es crisis, eso es lo que tenemos que entender. O sea, que tú tengas Santa Cruz, La Paz y Cochabamba como tomada por el humo durante varias semanas, es pues claramente el agotamiento de tu modelo. No puedes pensar que eso es pasajero, ¿no es cierto? Tienes que entender que eso es profundo. El hecho que hay una enorme escasez de dólares no es algo que de repente mañana se va a pasar porque va a llover dólares de no sé de dónde. ¿No es cierto? Tienes que entender que ahí tú tienes un problema estructural de exportaciones. Cuando ves un déficit público tan elevado, tienes que entender que no se va a pasar de la noche a la mañana, porque tienes 500,000 personas que mantener un Estado absolutamente ineficiente. Entonces, si no tratas y entiendes que esto se puede prevenir, ya cuando reviente, pues
los remedios son diferentes, tiene que entrar a terapia intensiva, ¿no? Si tú tienes que hacer otro tipo de tratamiento, es lo que está pasando ahorita en la Argentina. ¿No es cierto? Que ya saben que la cosa ya no es simplemente de tratamiento estructural, sino que hay que amputarse un brazo, como es el caso de cerrar el Banco Central. Bueno, te agradezco. Es un mal panorama, pero por lo menos tener la honestidad de decírnoslo como debe ser. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Gracias, grande. Carlos. Igualmente, un gran Gracias, saludo. Ya, chao, chao. Mierda de feo. De verdad que es feo esto. Pero menos mal que Gonzalo no le pone apodos porque tampoco tiene sentido. Vamos al corte, venimos al tiro.